Muy buenas noches. El tema que nos correspondió es fusibles. Integrantes: Daza Jaimes Mauricio, Duarte Rojas Nelson, Redondo Rodríguez Henry. Contenido: ¿qué es un fusible? ¿Cómo funciona un fusible? Construcción de los fusibles. Tipos de fusibles. Fabricación de fusibles. Catálogo de fusibles y bibliografía. ¿Qué es un fusible? Un fusible es un dispositivo eléctrico hecho de un material conductor, el cual posee un punto de fusión bajo y es conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva. Gracias a esto se puede garantizar la seguridad de los dispositivos eléctricos ante picos de tensión o ante eventos que causen un aumento de voltaje. Si hay un pico de tensión, que se queme el primer fusible y no permita que llegue a otras partes del circuito. De otra forma, los dispositivos eléctricos corren el riesgo de quemarse. ¿Cómo funciona un fusible? El fusible no es más que un elemento conductor encapsulado en un tubo. Este es, al conectarse a un circuito, recibe corriente del mismo. Se debe calcular el grosor del elemento conductor para que al llegar a determinada intensidad eléctrica, este elemento conductor se funda y no permita paso de corriente. Si hubiese un golpe de tensión o algo similar, el fusible se quema y problema resuelto. No seguirá habiendo corriente en el resto del circuito. De esta forma se puede asegurar la integridad de todos los componentes eléctricos que puedan estar pasando este fusible, ya que no es permitido el paso de una corriente mayor a la deseada. Fabricantes. El primer fabricante que tenemos es Mersen. Anteriormente llamada Carbon Lorraine, es una compañía internacional francesa en energía eléctrica y materiales avanzados. Tiene su sede en 35 países de todo el mundo con 53 instalaciones de producción. La compañía también cuenta con 15 centros de investigación y desarrollo. En la imagen podemos observar los diferentes fusibles producidos por esta marca. Continuamos con Schurter. Schurter Orin AG es un fabricante multinacional suizo de componentes eléctricos y electrónicos y un proveedor de servicios electrónicos con sede en Lucerna, Suiza. Ahí podemos observar uno de los posibles de esta marca. Ahora sigue Chorl. Chorl Electric es un líder tecnológico pionero en productos de electrificación y automatización industrial. Fabrican productos de protección de energía, relés de estado sólido, instrumentos de control de temperatura, transformadores, módulos de conversión de comunicación de redes. En la imagen podemos observar unos fusibles de la marca Chorl. Seguimos con Siemens. Siemens AG es un conglomerado de empresas alemanas con sedes en Berlín y Múnich. Considerada como la mayor empresa de fabricación industrial de Europa, con 190 sucursales a lo largo del mundo. Siemens opera en 4 sectores principales: en el sector industrial, energético, de salud y de infraestructura y ciudades. Continuamos con Socomet. Socomet, con su amplia gama de productos, soluciones y servicios, es constante evolución. Socomet es un experto reconocido en las tecnologías de vanguardia utilizadas para garantizar una mayor disponibilidad del suministro de energía eléctrica para instalaciones eléctricas. Ahí podemos observar algunos diferentes fusibles fabricados por esta marca. Buenos días, les habla Mauricio Asa
Y continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la construcción de los fusibles eléctricos. Básicamente, estos se componen de 5 partes y para su fabricación se utilizan varios tipos de materiales. Entre las 5 partes, la primera está el cuerpo fusible. Se construye de materiales aislantes de la electricidad y con un cierto grado de resistencia mecánica, como por ejemplo el vidrio, el papel fish paper, la porcelana, la esteatita, la fibra de vidrio, entre otros. El cuerpo cumple la función de proteger y aislar el elemento fusible ubicado en su interior. Además, debe ser capaz de soportar grandes presiones térmicas y mecánicas en el momento de operación del elemento fusible. Como segundo, tenemos los terminales. Se, constru- Se construyen generalmente en piezas torneadas de cobre y bronce, terminados con un baño de plata electrolítica con una pureza del 99.99%, o también, dependiendo de la aplicación, con un baño de estaño. Estos elementos cumplen la función de conectar eléctricamente el elemento fusible con el circuito a proteger y como elemento disipador de calor, desarrollando en la operación normal del fusible. Por lo tanto, es muy importante que estén bien unidos al fusible para evitar el calentamiento por efecto de resistencia de contacto. También como disipadores de energía de sobrecorriente. Pues acá en la imagen tenemos un torno de precisión, el cual es donde fabrican estas piezas. Como tercero tenemos el elemento fusible. Nos dicen que es el corazón de cada fusible eléctrico, el cual controla las características de capacidad de interrupción frente a las sobreintensidades bajo condiciones de funcionamiento del fusible. Las características referidas al material de fabricación y a las dimensiones del elemento fusible se basan en el comportamiento registrado con el incremento de la corriente y el tiempo de respuesta. Pues este se basa en la gráfica característica que, pues, como ya la nombré, es el tiempo versus corriente. El cuarto elemento es el efecto M. Dicho elemento, denominado hoy en día tecnología de la pastilla de difusión, consiste en la aplicación de soldadura de un bajo punto de fusión sobre el elemento fusible, con la finalidad de cambiar completamente los efectos térmicos de la zona recubierta con la pastilla de difusión. De esta manera es posible controlar la operación del elemento fusible y mejorar las características del tiempo corriente en régimen de sobrecarga. Esta aleación molecular entre la soldadura y el elemento fusible posee una resistencia más alta que los otros lugares sin soldadura. La combinación de dos materiales íntimamente individuales eh, y ciertas aleaciones producen el efecto eutéctico, es decir, se obtiene un punto donde una compensación de dos materiales solidifica como un elemento puro. Y la última sería como el medio de extinción de arco eléctrico. La etapa de formación de arcos se origina luego de la fusión de una o varias filas de la lámina fusible en el momento de la operación. La gran cantidad de energía interna que posee el arco crea altas presiones y temperaturas que finalmente deben ser soportadas por el fusible. Para producir los efectos destructivos que produce el arco, se emplea como medio de extinción de este fenómeno las cilies.
Y ya pues vamos a hablar sobre los tipos de fusibles, ya que al ser un dispositivo muy común, existen gran variedad y se puede clasificar de diferentes maneras, ya sea por el amperaje que usa, por su tipo de material o por su uso. Pues nosotros tenemos acá eh, que se encuentran los tipos de cilíndricos, tipos de cuchillas, de pastilla, de vidrio, chicote, tapón enroscable, cartucho de plomo y diésel. Pues los tipos cilíndricos, estos, estos tipos de fusibles son elaborados con un tubo cerámico, el cual es muy resistente a los choques y a las presiones y a la presión interna. El interior de este tubo, el cual presenta una forma cilíndrica, se encuentra la lámina, que es lo que hace el trabajo del fusible. El otro tipo es el de cuchillas. También se le conoce como fusible HNH. Es el tipo de fusibles que se suele utilizar contra los cortocircuitos y las sobrecargas en determinadas instalaciones de distribución. Existen dos tipos, el percutor y sin percutor. El otro tipo es el de pastilla. Este fusible es muy parecido al fusible cilíndrico, al primero que hablábamos, en cuanto a su funcionamiento. El otro tipo es encapsulado de vidrio. Se trata de los fusibles que son construidos con hilo metálico o con una lámina, los cuales son cubiertos con un tubo de vidrio, como se puede ver en la imagen. Este se instala entre la fuente de alimentación y del circuito. Una vez detecta una corriente superior a sus valores admitidos, se llega a derretir rompiendo el paso de corriente, abriendo el circuito. Otro tipo es el chicote, tipo de fusible que hace el uso de hilo metálico o plomo, lo cual al detectar un sobrecalentamiento en el circuito, pues él se funde. Otro tipo es el tapón enroscable. Este tipo de fusible es el que hace uso del hilo metálico o plomo, lo cual al detectar un sobrecalentamiento, el circuito se funde o se abre. Otro tipo es el cartucho, formado por un tubo fabricado de materiales aislantes, el cual utiliza soportes metálicos como medio de cierre y que además es lo que lo hace introducir el, el circuito a presión. Otro tipo es de plomo. Se muestra como un trozo de alambre en base a plomo, el cual se intercala en el circuito. Este, una vez detecta la intensidad de corriente, se funde. Es el fusible más antiguo que se conoce en la actualidad. No son muy seguros y se oxidan y se corroen con gran facilidad. Por último tenemos el diésel. Este tipo de fusible es construido en base de cartucho o balín, el cual es colocado en la coronilla roscada y a la vez se atornilla fijamente a la base portafusibles. Bueno, aquí tenemos una descripción del catálogo de Mersen, el cual nos muestra un fusible para la protección de las instalaciones fotovoltaicas que podemos ver en el recuadro, algunas características tales como el número de referencia, el número del catálogo, la descripción, que son de 1000 voltios en voltaje directo, con la especificación de la corriente que puede soportar, el precio en Neule y el embobinado. Aquí tenemos el catálogo de Schuster,
el cual nos muestra unas curvas de rating versus temperatura ambiente. En el recuadro de abajo podemos ver el tiempo con respecto a la corriente nominal. Aquí podemos ver que a 4 minutos aporta una corriente máxima de 2 amperios. Aquí tenemos el catálogo Short, el cual podemos ver una descripción del fusible que nos dice que tiene una capacidad de 190 voltios en corriente alterna y que pueden soportar un amperaje de hasta 125 amperios con un retardo de 12 segundos al 200%. Ahí en el recuadro podemos ver unas características, como por ejemplo la forma, el tipo, la clase, otras características más específicas, las aplicaciones, el amperaje y el voltaje que puede soportar este fusible. Para el catálogo de Siemens tenemos una breve descripción del producto, el cual nos muestra el aspecto físico del dispositivo, la gama de aplicación, las normas, el sector en donde se puede instalar. Aquí podemos ver que este dispositivo se puede instalar en los sectores de industrial, residencial o terciario. Para el catálogo del SOCOME podemos ver un diagrama de limitación de corriente, el cual nos dice que a una intensidad de 1250 amperios tendremos un disparo de corte de 108 segundos. Ahí nos podemos ver en la tabla que a 1250 amperios podemos tener un disparo de 108 segundos. Y tenemos las bibliografías. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.